Hola a todos, mi nombre es Lucía y yo voy a hablarles sobre los personajes. Bueno, El Cantar del Mío Cid es una obra que nos introduce a diferentes personajes. Uno de ellos es Rodrigo Díaz de Vivar, el mejor conocido como el Cid Campeador. Él es el protagonista de esta historia. De Rodrigo Díaz de Vivar podemos decir que era una persona valiente, luchadora, leal y muy generoso con los demás. Cada una de estas características se ven plasmadas en la historia conforme uno va leyendo debido a sus acciones. Con esto quiero decir que él era un hombre luchador, ya que era un campeador, y también íntegro y justo. Además, podemos decir que lo que más lo caracterizaba a él era que no era una persona rencorosa, ya que al principio de la historia el rey lo destierra por malintencionados que inventan calumnias de que él se había estado robando impuestos y él en lugar de tener rencor hacia el rey sabiendo que él era inocente, él decide partir. El rey Alfonso VI, las hijas del Cid Sol y Elvira, el conde Ordóñez, quien era el malintencionado de la historia, y los infantes de Carrión. Bueno, del rey Alfonso VI podemos decir que era una persona muy radical a la hora de tomar decisiones, pero también por otro lado era una persona muy noble y justa. Esto lo vemos en la historia cuando radicalmente decide expulsar al Cid sin haber averiguado si él era inocente o no. Y también que era justo cuando se da cuenta con las acciones del Cid que había cometido un error y que en realidad el Cid era un hombre noble y leal a él. De los infantes de Carrión podemos decir que los infantes de Carrión eran unas personas muy ambiciosas que debido a esto fue que se acercaron al Cid y quisieron casarse con sus hijas, pero también eran unas personas muy cobardes. Se ve en la historia cuando el Cid acude a pedirle ayuda al rey y éste decide juzgarlos en una batalla, donde claramente demuestran que son muy cobardes y huyen pidiendo perdón y exclamando a que les perdonaran la vida. De las hijas del Cid podemos decir que eran unas chicas muy religiosas, ya que habían pasado la mayoría de su vida en un monasterio, pero también que eran muy obedientes a su padre. Fuenteovejuna es una obra teatral que nos introduce a diferentes tipos de personajes. El personaje principal de la obra es Fernán Gómez, el comendador mayor de Calatrava. Él es el antagonista en la historia. Este personaje era un hombre muy prepotente, cruel y sin escrúpulos que en lugar de brindarle protección a sus habitantes, él en lugar de esto abusaba de sus mujeres y castigaba a los que se ponían en su contra. De los reyes católicos podemos decir que ellos eran unas personas muy nobles y muy religiosos. Esto lo vemos en la obra, ya que ellos al final de la historia deciden perdonar a los habitantes por la muerte del comendador. También podemos decir que Laurencia, quien es la protagonista de la historia, era una mujer valiente, pero también con fuerte carácter. Ella muestra su valentía cuando decide alzar su voz por todas las mujeres del pueblo y públicamente tilda a todos los hombres del pueblo de cobarde, gallinas, poco hombres y ovejas ciegas de Fuenteovejuna, ya que ellos no hacían nada por defender a sus mujeres. Frondoso, quien es un coprotagonista en la historia y enamorado de Laurencia, era un valiente labrador que en una ocasión se enfrenta al comendador. Por otro lado, don Esteban, quien era el alcalde del pueblo y padre de Laurencia, era un hombre muy respetado en el pueblo, pero sin autoridad. Esto se debe a que él nunca hacía nada en contra del comendador, aún sabiendo que lo que hacía no estaba bien. En lo personal, me encantó muchísimo más Fuenteovejuna, ya que en Fuenteovejuna hay muchísimos más sucesos y la forma en que Lope de Vega utiliza para relatar la historia utilizando el dramatismo exagerado ante la muerte de un comendador me pareció fantástica. Eso fue lo que más me enganchó de la historia a seguir leyéndola y leyéndola.
Aunque tiene un español muy antiguo, en realidad para mí como lectora fue muy gratificante porque pude enriquecer mi vocabulario